Alejandra Vázquez Manga, actualmente curso la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad del Sur, en el tercer cuatrimestre Grupo A. Bien, el día de hoy vengo a hablarles sobre los temas de teoría social contemporánea y postestructuralismo, así como definiciones y aspectos de estructura social. Bien, me gustaría empezar hablando sobre el concepto de estructura social, ya que anteriormente no tenía un término tan amplio y solo era denominado o hacía referencia a términos de construcción de edificios y no como algo social. No fue hasta el siglo XXI que ya se empezó a tener otras denominaciones y ya se pudo emplear como para las relaciones sociales. Bien, un precursor como lo es Herbert Spencer estableció una analogía de funcionamiento entre la sociedad y los organismos. Él decía que lo que es válido para los fenómenos biológicos también era válido para los fenómenos sociológicos. Dentro de la historia nos mencionaba que existían tres puntos, que era vida social, supraorgánica y vida orgánica. Cada uno de estos era considerado como un proceso de desarrollo que implicaba cierta complejidad, crecimiento y cantidad. También nos decía que una de las primeras formas de vida fueron las unicelulares y estas se manejaban en una estructura simple. Y ahora, si hablamos en términos sociales de vida humana, también podemos destacar que los grupos humanos se generaron en hordas y también eran grupos muy simples y aislados. Bien, dentro de estas primeras formas de vida destacan dos, que eran las tardías y las orgánicas, tardías orgánicas y de vida social. Cualquiera de las dos presentaban diferenciación y multiplicidad. Estas dependían de cuáles eran sus funciones y sus estructuras. También nos hacía mención que la estructura era ocupada para desempeñar las funciones esenciales de la sociedad. Dentro de estas funciones puedo destacar tres, que eran necesidad de una sociedad, necesidad de organización interna de actividades y la necesidad de sustento general. En la necesidad de sociedad puedo decirles que es afrontar el entorno social y el medio donde un individuo o un grupo se está desarrollando, teniendo en cuenta las actividades que sean ofensivas y las que sean defensivas. En el punto número 2 de necesidades de organización interna de actividades, podemos destacar las actividades económicas, ya que es una parte importante dentro de la sociedad. Y el punto número 3, que es la necesidad de sustento general, bueno, esto implica las dos anteriores, y también es un intercambio de relaciones más estructurado y organizado dentro de este esquema. Bien, otro de los precursores que era Smeltzer, exponía que la estructura es conocida por aspectos como estructura atómica, estructura molecular, estructura anatómica, etc. ¿A qué me refiero con esto? A que él hacía visión de que es imposible no imaginarnos un concepto de estructura porque ya hemos visto anteriormente conceptos de estructura en cualquier parte y es un término que es bastante conocido. Sin embargo, el término de estructura social es un poco más complejo e involucra muchas cosas. Bien, la estructura, nos decía este precursor, que era un sistema que involucraba coherencia, totalidad, dependencia de todas las partes, así como un sistema de todas las partes involucradas. También definía que la estructura social era una especie de tejido que se formaba por fuerzas sociales y de individuos mediante la interacción, donde podían surgir observaciones o pensamientos completamente diferentes.
La estructura social él la definía como, o bueno, más bien decía que se enfocaba en las formas principales de organización social para conocer qué tipos o qué tan complejas eran. Estas se estudiaban a medida de grupos, asociaciones o instituciones, como ya les decía, para ver qué tan complejas eran. Y generalizando un poco más, el término de estructura social hace referencia a las características de manera colectiva, grupal y en sociedad que presenta o que ejercen un efecto completamente distinto en aspectos de creencias y acciones mediante o hacia los individuos. Nos mencionaba también que existía algo denominado como condiciones sociohistóricas. Estas eran las variables que se oponían o que hacían un poco más compleja a la sociedad, un poco más difícil de estudiar. Y algunos ejemplos de estos son los modelos de comunicación, la distribución de población. Estas podrían ser, bueno, estas más bien se dividen en lo que es sexo y edad, también la división de trabajo y el nivel de desigualdad. Bien, ahora les hablaré un poco sobre teoría social. Esta es una ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos relacionados con la actividad humana. Se enfoca más en las normas, las estructuras sociales y las relaciones personales de la sociedad. Es entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, ya sean de manera colectiva o a manera de instituciones. Se enfoca en estudiar el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Y para finalizar, les hablaré un poco sobre el postestructuralismo. Bien, este surgió en el siglo XX en resultado a la oposición del estructuralismo. Algunos de los precursores fueron Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Este también inició en Francia y este se basa en las teorías de lingüística del lettrado suizo. Este movimiento se preocupa por identificar o cuestionar las jerarquías implícitas dentro de las suposiciones binarias dentro de la corriente del estructuralismo. También se preocupa un poco por la historia y por generar un nuevo entendimiento del tema. Según esta teoría, el lenguaje no actúa como una herramienta de comunicación en alguna realidad externa, sino que más bien se comprende como un mundo comunicativo a partir de la relación entre palabra y otra conexión. Bien, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y que haya sido entendido. Les agradezco mucho su atención.